nueva edición de Plus Energético en medio de esta aislamiento preventivo obligatorio que estamos cumpliendo todos desde casa, el programa número 7 de este año. Estamos haciendo en forma remota, mucho para hablar, mucho para contarles, para desarrollar en este Plus Energético de hoy, porque ha pasado de todo en estos días. Los saludo en principio a nuestro querido compañero Raúl Vila. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal, Jorgina? ¿Cómo estás? Bienvenido a... Desde hace más de 40 días prácticamente y acompañándonos en esta cuarentena o aislamiento social obligatorio que nos hace cambiar un poco a todos la forma de trabajar diariamente, ¿sí? Así es, y es por eso que agradecemos a todo el equipo de Prima Multimedios, de 24/7 Canal de Noticias, por hacer posible que estemos al aire transmitiendo semana a semana toda la información. Arrancamos con estos títulos. Claro. Hay un programa a nivel nacional de asistencia de emergencia que alcanzará a empresas del sector. Estamos hablando de este programa que lanzó el gobierno nacional, que la idea es y la finalidad minimizar el impacto en las economías regionales, una inversión que representa el 2,9% del Producto Bruto Interno, del PBI. Vamos a estar analizando estas medidas y cómo influyen en el día a día de las pymes del sector aquí en Neuquén. Otro de los títulos, segundo, pero no por ello menos importante, está relacionado con el precio del barril. Esta semana realmente ha sido un hito en la historia seguramente del precio del crudo. Ha bajado, llegando incluso a ser un precio negativo. Esto provocó muchísimas dudas, incertidumbre, mucho análisis. Bueno, ahora remontó un poquito el precio. Vamos a estar analizando todo lo que sucedió desde el lunes. Y otro tema que sigue siendo uno de los temas importantes también está relacionado con el acuerdo salarial. ¿Qué pasa con petroleros? ¿Qué pasa con petroleros privados y con petroleros de servicios especiales? ¿Qué pasa en Santa Cruz? Hay diferentes posturas con respecto al acuerdo inicial que se estaba acudiendo, al cual todos habían acudido. Bueno, esto lo vamos a analizar y les vamos a contar cuál es la situación hoy. Bien, Raúl, bueno, ahí presentábamos algunos títulos de lo que vamos a estar presentando y mencionando en el programa de hoy. Una semana muy movida, muy movida. Si vemos lo que es el sector petrolero o económico de la región, realmente todas las aristas han tenido muchísimas modificaciones, muchísimas novedades. Y vamos a empezar por esta ayuda y esta asistencia de emergencia, así se la ha denominado, que emitió el gobierno nacional, Alberto Fernández, un nuevo DNU, uno más que se suma, un nuevo decreto de necesidad y urgencia, esta vez apuntando a las empresas y sobre todo a las pymes. Alcanza a muchísimas empresas neuquinas que están aquí trabajando. Decíamos, esta inversión para poder ayudar y pagar y hacer frente a los costos también y a la situación que enfrentan las pymes es de alrededor del 2,9% del Producto Bruto Interno. A eso equivale la inversión. Antes de comentarlo, vamos a ir a mejorinformado.com para allí ver cómo está presentada también la información. Ustedes saben que en www.mejorinformado.com pueden ver estas noticias que vamos subiendo minuto a minuto cada vez que hay alguna novedad, y vemos justamente esta del programa de asistencia que va a alcanzar a empresas del sector. Raúl, en principio, ¿se esperaba una reacción de esta magnitud por parte del gobierno? Sí, recordemos lo siguiente, el gobierno empezó con un decreto de necesidad de urgencia limitando el beneficio para las empresas que no llegaban a más de 100 trabajadores. Esto dejaba también afuera a las empresas del medio, olvidémonos de las grandes, pero las empresas que tenían 101 trabajadores no ingresaban en este plan.
Y esto, ¿cuál es la diferencia entre el 99 y el 101? Es mucho, porque es prácticamente la vida de la empresa. Entonces, hubo bastantes reuniones con el gobierno, las cámaras y empresarios que empezaron a abrir el juego y a mostrar que obviamente había necesidad de llegar a un acuerdo mayor, porque si no, se caían las empresas del medio también. Y esto es lo que hizo un poco el gobierno con esta ayuda de emergencia para el trabajo y la producción. En definitiva, lo que hizo fue abrir a todas las empresas, ya sea que pueda tener 10.000 trabajadores o puedan tener 5 trabajadores, todas están contempladas bajo este paraguas. Bueno, recién hacemos la introducción. En unos minutos vamos a compartir en la entrevista de la semana justamente este analista que nos va a explicar estas medidas y cuál es la incidencia concreta o la ayuda, la asistencia, cómo lo van a sentir en el bolsillo las empresas, de alguna manera, en sus cajas, ¿no? Así que en unos minutitos vamos a ampliar la información. Pero bueno, no podemos dejar de mencionar lo que pasó esta semana, este lunes más que negro, ¿no? O sea, si ha habido lunes negros, este fue negro oscuro, una caída histórica del precio del barril, que si bien ya venía todo como tambaleando en cuanto al precio, lo que pasó fue algo insólito, ¿no? Nunca, por lo menos los medios que reflejan, yo no soy tan viejo, entonces no puedo decir que es histórico, pero bueno, No, dice que... digamos que primero se decía que era la mayor caída en casi 20 años. Ahora es la caída en la historia porque estaban menos en negativo, digamos. La empresa pagaba para que se lleven el petróleo. Hay que explicar esto del menos cero o del negativo. Porque hay dos variables, una que es la del Brent y otra que es la del WTI. El WTI es el precio del petróleo, que en definitiva lo que se juega ahí es un contrato a futuro. Yo hoy explicaba claramente que si vos compras un contrato, lo compras hoy con la posibilidad de poner tu petróleo dentro de un mes, 2 meses o 3 meses. El problema es que el que compró el petróleo para instalarlo hoy, al 20 del mes, que fue el día lunes, se encontró que no tenía lugar físico donde almacenarlo. Entonces iba a pagar más por tener el petróleo que por la diferencia que iba a hacer. Y ahí fue el gran problema. Entonces empezó a desprenderse de ese activo que es como tener o dólares o acciones, lo tiene en barriles de petróleo. Empezó a desprenderse y el precio empezó a bajar, cuando dice, te lo regalo para no tenerlo. Y ahí es donde la gente empezó a decir, ahora me regalan el petróleo, o sea, me pagan por tener el petróleo. No es así, es una cuestión ficticia desde el punto de vista financiero, pero más allá de eso, el petróleo pasó a valer prácticamente nada. Si nosotros vemos en el mapa de transporte marítimo mundial, ¿sí? Cualquiera puede entrar a la página, ¿sí? Lo vi, es impresionante. La cantidad de buques que están dando vuelta en el mundo, y no es que están transportando, en estos momentos lo que están son varados en la mitad del océano conteniendo petróleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad las refinerías, los ductos y, como ya hablamos también, los centros de almacenamiento que tienen los distintos países están llenos. Entonces, esta situación hace que hasta que la demanda no se reactive, vamos a tener petróleo suficiente por lo menos por unos cuantos meses. Una consulta, ¿hubo algún país que compró y aprovechó para estoquearse alguno que podía o no? No, que yo sepa no. No, por lo menos no saltó seguramente alguno habrá comprado, ¿sí? La semana pasada o la anterior... Sabemos que hay algunos que ganan siempre. Sí, a ver, la semana pasada nosotros estábamos hablando con alguna gente comercial, del área comercial de las operadoras, porque nosotros estamos pasando por algo similar porque no tenemos más lugar de capacidad de almacenamiento. Entonces terminamos alquilando como país unos buques que tienen 70.000 metros cúbicos de capacidad. No son muchos, acordemos, los que están en el mar tienen una capacidad de 250.000 a 350.000 metros cúbicos de acuerdo a la bandera. Nosotros tenemos 70.000 metros cúbicos cada barco que está flotando frente a las costas de Buenos Aires.
y hablábamos si no podíamos vender ese petróleo, y uno de los comerciantes me dijo, mirá, en realidad sí, y estaba a $20, ¿sí? 20, $22. Me dice, sí, lo podíamos vender, pero en realidad nos lo estaban pagando a 15. Claro, tampoco convenía. Entonces, y eran los chinos, ¿sí? O sea, cuando hicieron la transacción comercial para ver si podían vender parte de lo que había, una de las cosas es, mira, sí, pero me lo están cotizando a 15, no puedo venderlo muchísimo más barato de lo que está en el mercado. Entonces, en realidad puede haber algún estado o o algún país que en realidad quiera comprar y adquirir y haga diferencia con esto, pero en realidad en los sitios todavía no salió, no hay una información cierta de que hayan comprado o hayan sacado ventaja, ¿sí? Bueno, hoy los números, no sé si son alentadores, pero por lo menos trajeron un poco más de alivio con respecto a los precios. Sí, a ver, como todo mercado se va moviendo por oferta y demanda. Recordemos que a partir del 21, ¿sí? Es decir, del martes, no del lunes, el lunes cerró lo que vos tenés como físico para el mes de mayo. Lo que hoy empezás a ver es la demanda que vas a tener que cubrir para el mes de junio o julio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si los demás países empiezan a reactivar lentamente la demanda, los buques que están en el mar empiezan a llevar el petróleo, obviamente, a las destilerías y se empieza a reactivar. Hay muchos especuladores que están diciendo, ok, en junio, julio, ¿sí? Vamos a tener una reactivación de la demanda pensando en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Pensemos lo siguiente, nosotros entramos en invierno, pero ellos entran en el verano, con lo cual el virus empieza a bajar y ellos empiezan otro ciclo de la actividad que puede tener el virus que va a ser diferente a la nuestra. O sea, están saliendo del invierno y están yendo hacia el verano y nosotros estamos entrando en el invierno. Esto lo que hace es que ellos puedan reactivar su demanda o sus economías locales y esto empieza a mover. Eso es lo que está viendo hoy el inversionista, que en junio, julio, en el hemisferio norte se puede reactivar. Eso no significa que se reactive acá. Bien, Raúl, bueno, un tema muy dinámico, ¿eh? Vamos a seguir, pero sin duda creo que de este 2020 no nos vamos a olvidar muy fácilmente con todo lo que viene pasando, ¿no? Pero fíjate. Es un año para aprender. Como yo le digo a los chicos en el colegio y en la facultad, este es un año para aprender. Toda la sociedad, todo el mundo está aprendiendo. Sí, nos va a dejar mucho aprendizaje. Bueno, y justamente las empresas, pequeñas y medianas empresas que operan en esta cadena, que son una base económica muy importante para la provincia, que tienen empleo, que generan empleo local, que están siempre innovando y tratando de estar a la altura de lo que necesitan las operadoras. Bueno, se venía haciendo un esfuerzo muy grande para llegar a esto. Luego comenzaron los inconvenientes con los atrasos en las cadenas de pago y ahora con este parate realmente las empresas pymes están rozando el cierre, ¿no? Tratando de ver cómo subsisten. Y justamente lo que vamos a comentar ahora es esta ayuda, esta asistencia de emergencia que emitió a través de un decreto el gobierno nacional, que lo mencionábamos recién. La idea es un salvataje, una ayuda para que las pymes puedan subsistir, sobrellevar esta cuarentena, esta situación de pandemia que genera un parate en la economía global y en donde aquellas que no tienen mucha espalda, digamos como cualquier incluso comercio, todo lo que se dice es que aguantas un mes, 2 meses arañando para cubrir los gastos, para no despedir gente. Bueno, lo que está pasando es esto, ya estamos al límite de lo que pueden llegar a aguantar aquellos que tenían un poco más de espalda, ¿no? Sin mencionar las empresas que ya venían muy complicadas. Bueno, para ellos llega la ayuda por parte de este decreto. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Diferentes medidas que vamos a ir analizando, que vamos a escuchar el análisis que nos hizo en la entrevista de la semana Ignacio Pujante, abogado, que de hecho en la nota de Mejor Informado están mencionados también estos conceptos para que ustedes los puedan
también ver en detalle, compartir. Y bueno, y los invitamos a compartir entonces la primera parte de esta entrevista en la cual Pujante nos explica este programa de asistencia a la emergencia. Lo escuchamos. Hola Jorgelina y Raúl, un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien transitando esta situación de cuarentena que nos toca vivir en la actualidad. Quería un poco responder las consultas que habían manifestado en relación a los últimos beneficios que el Gobierno Nacional estableció para las empresas, como ayuda a las empresas para transitar la emergencia. En el estudio hemos estado trabajando básicamente en dos áreas fundamentales. Una es la laboral, que podrá ser materia de otro análisis, como herramientas que las empresas tienen para poder sobrellevar la emergencia. Y por otro lado, lo relacionado al programa de asistencia de emergencia del trabajo y a la producción, que fue creado por el decreto 332 del Gobierno Nacional, que originalmente preveía una serie de beneficios para las empresas bajo ciertas condiciones que se han ido modificando y flexibilizando para incluir más empresas con el transcurso de las semanas. El decreto 332 que creó el programa de asistencia entró en vigencia el 1 de abril. Bueno, el 1 de abril arranca la vigencia de este decreto. Muchos, digamos, pareciera como que la ayuda es un montón, pero hay que ver cómo se va a ir aplicando, ¿no, Raúl? A ver, lleva todo su tiempo. Este es un decreto que tiene que tener una instrumentación, que obviamente las empresas van a tener que declarar determinado tipo de información, como puede ser la nómina de personal con sus CBU y su número de CUIL al Estado. Eso va a salir, obviamente la plata va a salir del ANSES, van a cruzar la información. O sea, no es que esto está armado, ¿no?, para que alguien ponga en la nómina a una persona que no está en la nómina. Entonces, en esta situación hay que ir controlando todo, va a llevar su tiempo, pero más allá del tiempo que demande, la ayuda financiera de parte del Estado va a estar. Bueno, y si miramos ya el próximo mes, ya estamos, bueno, promediando, casi finalizando abril, se viene mayo y enseguida se viene el pago del primer SAC, el primer aguinaldo de los que tienen que afrontar los empleadores, y justamente ahí es donde llega una de las ayudas importantes. Escuchemos lo que nos explicaba Pujante. ¿En qué consiste el salario complementario que se estableció a partir del lunes? Es básicamente que el Estado, a través del ANSES, va a abonar hasta el 50% del salario neto que el trabajador de la empresa haya percibido en febrero de este año. Y ahí establece un piso equivalente a un salario mínimo vital y móvil y un máximo de 2 salarios mínimos vital y móvil. Ese pago, esa asignación, se va a considerar pago a cuenta del salario o del salario o de lo que se haya acordado con el trabajador si está suspendido en los términos de una suspensión concertada, con lo cual reduce significativamente la carga que el empleador tiene en su nómina salarial. Bueno, ahí lo que daba no es justamente que se va a asistir en el SAC, sino que se va a generar un salario complementario para asistir justamente directamente a la empresa. Sí, el gobierno lo que está haciendo son medidas de salvataje de la empresa y de los puestos de trabajo, ¿sí? Es un poco también lo que vamos a hablar después, que cómo es el acuerdo con el gremio y las cámaras, pero en realidad lo que está tratando de hacer es de trabajar en forma articulada y a través que las empresas mantengan los puestos de trabajo y el Estado comprometer un financiamiento mínimo para los puestos estos que
que serían los que tendrían que soportar quizás el problema más grande de la crisis. Entonces, está trabajando porque lo que se ve es que esta situación de pandemia no va a terminar ahora, nada más, va a continuar un poco más, la crisis va a seguir, la falta de demanda va a hacer que esto, por más que levantemos la cuarentena de golpe, que no va a ser, pero Sí. llevando a una hipótesis de que, bueno, levantás todo, la reactivación va a tardar su tiempo, entonces esto también hace que haya que empezar a contemplar estos casos que hacen que las empresas también vayan financiando y manteniéndose en este tiempo difícil, ¿no? Bien, y hablábamos de cómo va a ser, cómo pueden acceder las empresas y a este proceso de admisión a esta ayuda de emergencia. Esto también lo explicaba nuestro entrevistado de hoy. La reglamentación publicada hoy a través de la decisión administrativa 591 lo que dispuso son parámetros para ser admitidos dentro del beneficio de salario complementario que va a pagar el Estado, y al respecto establece que el periodo que se va a considerar para evaluar el impacto de la crisis es la facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril comparada con el mismo periodo del 2019. Si la facturación fue igual o inferior al mismo periodo del 2019, la empresa va a poder ser admitida dentro de este beneficio. Esto presenta un problema grave en el escenario de nuestro país, que es la inflación. Y la misma facturación de hoy en relación al año pasado puede ser igual nominalmente, pero mucho menor en cuanto a su rendimiento. Por otro lado, la reglamentación de hoy puso un tope máximo de empleados en 800, antes eran 100, ahora se pasa a 800 empleados, y las empresas que superen los 800 empleados pueden solicitar y acreditar la situación de emergencia, pero van a tener que cumplir unas exigencias más estrictas en relación a que no podrán distribuir utilidades, no podrán recomprar sus acciones. Bueno, ahí estaba, es estricto, no es así al tuntún, llenás un formulario y chau. No. O sea, tenemos ahí un tema que es claro. Por eso también esto es un ida y vuelta. El Estado está pidiendo información, ¿sí? Con lo cual tienen que declarar la información que facturaron el año pasado con la información que están declarando este año. Sabemos también que muchos tratan de no mostrar todo al Estado, esto también es una realidad. Entonces, y el Estado lo que está diciendo, si vos querés que yo te ayude, poneme las cartas arriba de la mesa y en función de eso vamos a dialogar. Entonces, yo lo que digo, y lo he dicho en alguna reunión, es lo que está aprovechando el Estado de esto es para que muchos blanqueen determinadas situaciones, ¿sí? Te iba a decir, claro, tenés que tener todo blanqueado como empresario. Entonces, si vos tenés gente con la cual trabajás en negro, que no es el caso de la industria petrolera, ¿está bien? Pero que puede haber muchas empresitas que tienen personal trabajando en negro, lamentablemente si trabaja en negro no entra en el sistema, lo va a tener que cubrir él. Este es el tema que está planteando el Estado, sin decirlo en forma directa. Entonces, lo que le está diciendo el empresario es, blanqueame todo, y después empecemos a discutir cómo lo podemos incorporar. En algún momento me dijiste, ok, los 100 no valen, hay que ser para todos, listo, vamos para todos. Vamos a solucionar el costo económico, también lo vamos a sufrir todos. Esto también te tiene que quedar claro, porque la plata va a salir de los impuestos que recaude el Estado o de la deuda que genere. Esto no es gratis, hay que también decirlo, ¿sí? Entonces, esto va a ser plata que lamentablemente se va a convertir en inflación cuando tenga, y vamos a tener que ver cómo manejarlo. Pero mientras tanto, no puede ser que muchos sí puedan beneficiarse y unos pocos tengan, en definitiva, que pagar el beneficio de otros. Entonces, lo que está tratando de buscar el Estado es blanquear toda la situación y vamos a ver cómo salimos de esta, todos juntos, como lo dijo, todos juntos. Sí. El eslogan.
Bueno, Raúl, vamos a hacer la pausa de este programa de hoy. Tenemos todo el otro bloque para hablar de justamente los acuerdos salariales. Este acuerdo que se viene también elaborando hace mucho, con muchas opiniones al respecto. Parecía que estaba todo cocinado, pero parece que todavía no. Lo vamos a ampliar en el próximo bloque, ¿te parece? Listo. Pausa y ya venimos.